Bienvenidos a este recorrido por la fascinante historia social de Guatemala, un país lleno de riqueza cultural y tradición. Acompáñanos a descubrir los momentos clave, los personajes inolvidables y los acontecimientos que han forjado la identidad de esta hermosa nación, Guatemala. La historia de Guatemala es profunda, compleja y fascinante. Este territorio, a través de los siglos, ha sido testigo de la evolución humana y de sus culturas. La historia sirve para desenmascarar las versiones oficiales y parciales del pasado, especialmente las escritas por quienes tienen el poder. Nos ayuda a ver cómo se han construido las ideas. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia y narra los hechos del pasado de la humanidad. Nos permite conocer cómo vivieron nuestros antepasados, cómo se organizaron las sociedades, qué culturas se desarrollaron y cómo estos eventos han influido en nuestro presente. Para mí, el origen del ser humano en América sigue siendo un misterio fascinante, ya que diversas teorías nos muestran que el poblamiento del continente fue un proceso complejo y que aún consta de muchos estudios. A través del tiempo surgieron varias teorías sobre el origen del hombre en América. Amegio decía que se originó aquí, pero fue descartado. Herdlicka propuso que vinieron de Asia por el estrecho de Bering. Paul Rivet habló de los 4 orígenes: asiáticos, melanesio, polinesio y australiano. Imbeyoni amplió a 7 grupos. Montandon creía que los polinesios trajeron australianos a Sudamérica, y la teoría migracionista incluye rutas por Asia, Polinesia y Europa. Todas muestran una complejidad de poblamiento en América. Los primeros pobladores de Guatemala. En el caso de Guatemala se dispone de evidencia paleondia o prehistórica, ya que los primeros pobladores son de por lo menos 10 milenios, en donde se movían grupos de cazadores que habitaron de manera estacional. Los campamentos más conocidos son los Tapiles y Piedra de Coyote, en el departamento de Quiché, como vemos en el mapa que pudimos observar en el museo. Se dice que asimismo en Estanzuela, Zacapa, en Tulumaje y en el departamento de Progreso, también en Alta Verapaz, Huehuetenango. Los primeros pobladores de Guatemala fueron cazadores recolectores y llegaron a la región hace aproximadamente 12.000 años, durante el periodo paleondio. Estos grupos eran nómadas y vivían de la caza de animales como mamuts y ciervos, así como de la recolección de frutos y raíces. Mesoamérica, un área de cultura general, es de gran importancia histórica y geográfica, que abarca gran parte de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Uno de los rasgos culturales más comunes es la arquitectura, con construcción de grandes pirámides, templos y palacios. El juego de pelotas, práctica ritual y deportiva con gran importancia social y religiosa. Una de las características generales de Mesoamérica sería la ubicación, que abarca el centro del sur de México, así como los territorios de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las civilizaciones en esta región se desarrollan civilizaciones como la Olmeca, Maya, la Zapoteca, Mixteca y Tolteca. Una cultura nueva. Hace relativamente muy pocos años, un americanista europeo observó que las personas que viven en el sur de México y gran parte de lo que se conoce hoy como Centroamérica se comportaban básicamente de la misma manera, es decir, pensaban de manera bastante similar, consumían los mismos alimentos y realizaban los mismos actos cotidianos. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que floreció en el sureste de México y Centroamérica. Durante miles de años destacó por sus avanzados conocimientos en astronomía y matemáticas, incluyendo un calendario preciso y el concepto del cero. Desarrollaron una escritura jeroglífica compleja y construyeron impresionantes ciudades con templos, pirámides y observatorios como Tikal y Palenque. El periodo preclásico marca el nacimiento de las primeras civilizaciones en Mesoamérica. Durante esta etapa, las sociedades pasaron de ser grupos nómadas cazadores a comunidades agrícolas sedentarias. Esto permitió el crecimiento de poblaciones, la construcción de aldeas permanentes y el surgimiento de estructuras sociales más complejas. Es un periodo formativo en el que se sentaron las bases. Periodo clásico.
En este periodo florecieron grandes civilizaciones como Teotihuacán, los mayas y los zapotecas. Fue una época de impresionantes avances como en arquitectura, en astronomía y en escritura. Las ciudades y estados eran poderosas y se desarrollaron sistemas complejos de religión y gobierno. Construyeron pirámides, desarrollaron calendarios y tenían una escritura bien compleja. Periodo posclásico. Este periodo estuvo marcado por mayor militarismo, migraciones y alianzas entre pueblos. En este periodo surgieron culturas como los toltecas, mixtecas y mexicas, también conocidos como aztecas, con grandes ciudades como Tula y Tenochtitlán. Fue un periodo dinámico, de grandes cambios y de una expansión territorial. La religión maya fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenía en todos los niveles de la sociedad. Cada individuo poseía un dios tutelar que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. Rituales. Los mayas realizaban rituales y ceremonias para pedirle el favor de los dioses. Entre los rituales estaban los sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Los sacerdotes eran los responsables de la religión maya. Como podemos observar en la imagen, esa era una pieza muy importante para los mayas y nos dice que es la escritura maya a la que ellos le llamaban glifos. La llegada de los europeos y la conquista de Mesoamérica. Cuando los españoles avistaron Tenochtitlán, quedaron maravillados ante la belleza y la perfección de la ciudad. No habían visto algo igual en el viejo continente, aunque Cristóbal Colón creyó que al llegar a tierras casi vírgenes y poco habitadas, en realidad llegó a un continente de gran desarrollo cultural. En la siguiente imagen les dejaré cómo era realmente América antes de la llegada de Cristóbal Colón. El descubrimiento desde la perspectiva europea fue un encuentro inesperado y violento para los habitantes de Guatemala. El comercio fue un motor importante de la expansión colonial y tuvo profundas consecuencias en la economía y la sociedad guatemalteca, marcando el inicio de una nueva compleja etapa en su historia. La historia de Guatemala desde entonces está marcada por las secuelas de este encuentro. El encuentro inesperado entre los españoles y los pueblos originarios de Guatemala tuvo consecuencias devastadoras para la conquista militar, las enfermedades, la imposición de un nuevo sistema social y política, la transformación cultural y religiosa y la explotación laboral. Política real de conquista. Esta está respaldada por bula papal y el traslado de Tordesillas. Se estructuró mediante capitulaciones y adelantados, permitiendo a la corona española expandir su dominio en América. Este modelo combinó intereses económicos, religiosos y políticos. Esta pudo facilitar la extensión territorial y el control sobre sus nuevas tierras. En la conquista de Guatemala, esta fue impulsada por la búsqueda de riquezas, el deseo de cristianizar a los pueblos indígenas, la aspiración a la gloria militar y el afán de aventura, la fragmentación de la sociedad maya en señoríos rivales y la superioridad tecnológica de los conquistadores, como el uso de caballería, armas de fuego y herramientas de metal. Estas facilitaron la dominación española. Señoríos quichés. En cuanto a la documentación de los pueblos indígenas y los señoríos quichés, se encuentra documentado el Popol Vuh, Rabinalachi y Memorial de Sololá. Estos contienen información sobre el pasado precolombino, la conquista y los primeros años de vida colonial. No solo existió el señorío quiché, los caciques que impusieron su señoría dominando y subrayando los pueblos. No hay que olvidar que entre estos señoríos hubo hostilidad, discordia y lucha continua, a tratar cada uno de acaparar las regiones más ricas y pobladas. La conquista y colonización en Guatemala. Antes de la conquista, Mesoamérica era una de las regiones más densamente pobladas, aproximadamente 25 millones, solo parte central y sur de México. En el momento de la conquista, las zonas más pobladas de la época prehispánica era el antiplano central y occidental. El Museo de Arqueología y Etnología cuenta con una impresionante colección de figuras mayas, las cuales han sido rescatadas desde sitios arqueológicos como Tikal, Caminalcuyú, Uxtacán y Quiriguá. Aquí se pueden ver estelas originales de Tikal y Quiriguá. Estas están talladas con jeroglíficos que narran la historia de reyes y ceremonias. También se pueden visualizar máscaras funerarias de jade, incensarios,
vasijas policromadas, decoradas con figuras mitológicas, también los accesorios que utilizaban los mayas. Cada pieza cuenta parte de la historia de esta civilización milenaria, desde el preclásico hasta el posclásico. Además, el museo tiene una sección etnológica que muestra la diversidad de los pueblos indígenas actuales, con textiles, trajes típicos y herramientas tradicionales. Y así llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Guatemala. Sigamos conociendo a nuestros antepasados y aprendiendo de su legado. Hasta la próxima.